Estas altas temperaturas, ¿qué es lo que pasa? El año se olvidó ya que estamos en octubre, que ya esa temperatura debe bajar un poco. ¿Qué calor está haciendo y qué sensación térmica que está muy por encima de esa temperatura que uno ve que está vigente en el momento presente? Quiero referirme al tema de la OISOE, a declaraciones que ofreció el cardenal y a ese importante encuentro de obispos, de cientos de obispos, el sínodo de la Iglesia en el Vaticano. En cuanto a la OISOE, cada vez que uno profundiza, que lee más, investiga más, el caso luce más complicado. Las autoridades han hablado de otras personas que pueden ser imputados, de cerca de 100 ingenieros que habrán sido afectados por estas prácticas que van desde ubicaciones sin soportes reales, constreñimientos para la contratación de compañías vinculadas a los imputados, distracciones de materiales, pagos en exceso, alteraciones y ausencias de documentos, y que todo esto se produjo por un espacio de 3 años. Dicen que hay cientos de pruebas, no solamente testimoniales, sino también a nivel de documento. Y uno se pregunta ante esto, ¿cómo es posible que esta estructura funcionara durante 3 años sin que algo no llamara la atención de los superiores en el OISOE o de las instituciones relacionadas? Porque eran obras, escuelas, en el caso del Ministerio de Educación, si eran hospitales, en el caso de salud pública y demás. Entonces, ante esta situación, el cardenal dice, con mucha razón, que ha llegado el momento de poner la casa en orden. Y dice que hay que dar sablazos. ¿Qué dijo el cardenal? Respondiendo a preguntas de periodistas durante el fin de semana. Ciertamente ya van apareciendo muchos datos de escándalos. Yo creo que hace falta poner la casa en orden y para eso no hace falta más que dar unos cuantos sablazos. Si ahí las cosas no han sido bien manejadas, pues entonces vamos a poner el orden. Creo que el cardenal tiene toda la razón. Lo único que yo agregaría es que esto es válido para todos. Yo creo que todos tenemos que buscar la manera de poner la casa en orden, vernos en este espejo y dar sablazos, como dijo el cardenal. ¿Y por qué digo esto? No sé cómo terminará el proceso judicial. Porque en algunos casos uno habla de hay expedientes mal tramitados, falta de pruebas, pero independientemente de eso, hay irregularidades comprobadas y deben haber responsabilidades por omisión, comisión u omisión. O sea, quienes permitieron que esa estructura funcionara durante 3 años mínimo, según los datos que dan las autoridades. Entonces, esto, con esa importante reunión del sínodo en el Vaticano, cientos de obispos, cardenales que vuelven a reunirse nuevamente, lo hicieron el año pasado, para tratar temas relativos a la familia. La Iglesia Católica está en un excelente momento por el liderazgo del Papa Francisco, que va mucho más allá de los seguidores de esa institución, un liderazgo a nivel mundial con grandes aportes por la paz mundial. Y el Papa tiene bastante autoridad para fijar una posición y que sea aceptada por sus seguidores. Ahora mismo hay un debate entre los más conservadores y los más liberales. Y temas básicos, el tema de los homosexuales, si el Papa ahí ha sido coherente y se ha manejado muy bien con el llamado punto del medio, en el sentido de que en un momento dado dijo, yo no soy quien para juzgar, pero reitera e insiste, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, o sea, no va a ser flexible en cuanto a eso, en cuanto al tema de los homosexuales. De hecho, se va a expulsar o ya se expulsó un sacerdote que manifestó que era homosexual y que tenía un novio. Y eso fue muy atacado por la iglesia. Eso en cuanto a los homosexuales. En cuanto a los divorciados, ha sido más flexible. Ustedes recuerdan que recientemente aceleró el proceso para la anulación del matrimonio, en el caso de las parejas católicas que querían divorciarse y volverse a casar. Y en este sentido ha dicho que la iglesia debe ser como una madre
que acoja, que debe establecer puentes, no poner obstáculos y no cerrar. Entonces, lo que haga la iglesia depende de ellos, de los que son católicos. Y eso no tiene que ver con el resto. Ahora, hay una parte que tiene que ver con los sacerdotes que nos afecta al resto. Y por eso lo uno con las declaraciones del cardenal. Por ejemplo, ¿cómo maneja la Iglesia Católica la actividad sexual no realizada, cohibida, de sus líderes religiosos? Eso nos afecta a todos por, los datos, los miles de casos a nivel mundial de pederastia. Y en ese sentido, sí nosotros podemos meternos en ese tema porque nos incumbe. Entonces, al cardenal le quiero pedir, con el corazón en las manos, que con esa claridad que él dice y con toda la autoridad que tiene la Iglesia Católica en este país, porque aporta mucho, con esa claridad que dice, con relación al caso de la UISOE, pongamos la casa en orden. Yo creo que lo mismo debe hacerse con relación a los abusos de niños. Y me explico. En el caso de Wesolowski, el hombre murió sin poder hacérsele juicio, pero ahí están las víctimas. En el caso del padre de Juncalito, el padre Gil, fue condenado a 7 años en Polonia. Y están las víctimas. Y estamos hablando de que este hombre estuvo entre 2009 y 2013. Y yo me pregunto, ¿este hombre podía tener este material pornográfico por lo cual se le condenó, además de los abusos en Polonia, y que nadie más de su parroquia, de la iglesia, se enterara? No hay complicidades. ¿Averiguó esto la iglesia? ¿Puso controles para evitar que esto esté ocurriendo en otras comunidades y en otras parroquias, independientemente del resultado en los tribunales, en este caso en Polonia? Y un caso en el cual la iglesia tiene mucho que hacer, el caso del padre Johnny en Constanza, que en los tribunales fue archivado el expediente en 2 ocasiones y se habla de insuficiencia de pruebas. Sí, es cierto. El abogado Félix Portes, abogado de una de las víctimas, apeló y eso se va a conocer en los próximos días en Constanza. Pero hay una serie de testimonios y hay una serie de versiones de las víctimas que podrían ser comprobadas por las autoridades de la iglesia. Y yo creo que es una linda oportunidad de poner la casa en orden, como dijo el cardenal, refiriéndose a la UISOE, y de dar sablazos. Porque según las víctimas, lo que ocurría en esos 12 años donde el padre Johnny fue párroco en Constanza, eso se puede comprobar. Se habla de orgías en cabañas, en resorts, en Puerto Plata, en cabañas, en una finca de piña que él tenía en Cotuí. Y hay testimonios de personas, mujeres, que eran menores de edad en ese momento, ya son mayores de edad, una de ellas, que dice que el padre convivía con su madre, que era la persona que le cocinaba, y con ella. Entonces, es una oportunidad de oro que tiene la iglesia, que dé el ejemplo para que todos pongamos la casa en orden y que todos demos sablazos. Y eso que estamos viendo en la UISOE como una estructura de corrupción, que es una inversión de valores, lo vemos también en estos casos que mencioné en la iglesia, lo vemos para poder hablar también en primera persona en el periodismo. Uno ve muchísimos temas para poner la casa en orden en todas las áreas. Así que, cardenal, estoy de acuerdo con usted de que hay que dar sablazos y que hay que poner en orden la casa a propósito del escándalo de la UISOE. Y le pido también que hagamos lo mismo con los curas que han estado abusando de niños y de niñas para evitar que esto siga ocurriendo. Y en el caso específico del padre Johnny, independientemente de lo que se define en los tribunales en los próximos días, que se conocerá nuevamente el caso por la apelación que hizo el abogado Félix Portes, que la iglesia por su parte establezca medidas para evitar que esto siga ocurriendo. Cambio fuera, Mauri.